Muchas gracias. Voy a pedirles, por favor, que abramos nuestras Biblias. Estamos en el mes de octubre y octubre, hermanos, es el mes de las misiones en nuestra iglesia. Suspendemos toda actividad cotidiana, las enseñanzas, las clases, y nos centramos en un tema primordial que es la obra misionera. De tal manera que todos los miércoles y todos los domingos de este mes vamos a estar tocando este importante tema, ya que la orden del Señor, como dice la proyección, es que nosotros vayamos a todo el mundo. Y seguramente es algo que todos sabemos, o la gran mayoría de hermanos que formamos parte ya de la iglesia desde hace tiempo, pero es importante estar recordando. Traigo a la memoria las palabras del apóstol Pedro. Pedro decía: no me canso de decirles siempre las mismas cosas y para ustedes es de provecho. Es decir, Pedro mismo entendió que había ocasiones en que la enseñanza se tenía que dar una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Porque el ser humano tiende a olvidar, tiende a dejar atrás lo que ha aprendido. De tal manera que entonces, hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema adecuado a este mes misionero. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. El tema de este día, la predicación de este día, el primer sermón de este mes se llama Poderoso Sembrador de Iglesias. El título de la predicación de hoy se llama Poderoso Sembrador de Iglesias. E invito también a los hermanos que están en la transmisión en sus casas a que nos sigan, hermanos, con la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 6, versículos 18 y 19. La palabra de Dios dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Hermanos, no sé qué idea viene a tu mente cuando usamos la palabra sembrador, ¿verdad? Aquellos que crecimos en la ciudad, que nunca tuvimos la necesidad quizás de sembrar el alimento que nosotros consumimos, pues tal vez no estamos muy familiarizados con el proceso de sembrar. Pero una persona que ha crecido en el campo, que sabe lo que cuesta, hermanos, ir a arar la tierra, lo que cuesta colocar la semilla, lo que cuesta estar esperando la lluvia, o lo que cuesta conseguir el agua para regar, el calor, el frío, el aire. Habitualmente, hermanos, un sembrador en el campo es una persona que suele levantarse muy temprano. La gente que vive en el campo, la gente que trabaja en el campo, es gente cuyas manos están curtidas por el frío, están curtidas por la tierra. Es gente que ha aprendido lo que es la perseverancia. Un campesino, un sembrador, es alguien que ha aprendido la perseverancia, el esperar. Un sembrador sabe que no siempre la semilla da fruto. Un sembrador sabe que no siempre a lo mejor está en sus manos el que haya un fruto. Un sembrador sabe que a lo mejor un año él puede estar esperando cierta cantidad de cosecha y es poca, y un sembrador sabe que en cierta ocasión del tiempo puede estar esperando poca y es mucha. No puede determinar el con qué. Simplemente la experiencia le hace saber que si él persevera va a lograr resultado. Y cuando hablamos de un poderoso sembrador de iglesias, hermanos, hablamos de aquel, ¿verdad? De aquella iglesia, de aquel equipo, de aquel varón, de aquella congregación que tiene en su mente esta misma idea y que asume la misma responsabilidad de sembrar, en este caso, dice el apóstol Pablo, el misterio del Evangelio. Me llama la atención que el apóstol Pablo al Evangelio lo llame misterio. Hay muchos misterios en la Biblia. Está el misterio del Evangelio, el misterio de la segunda venida, está el misterio de la salvación. Hay muchos misterios. La palabra misterio en la Biblia, hermanos, no significa o no describe algo místico, algo que solamente se entiende por los elevados, por los que han estudiado, algo que está oculto. La palabra misterio en la Biblia describe algo que no se conocía en el pasado
que estuvo oculto en el pasado, pero que ahora se ha revelado por medio del Espíritu Santo. En el pasado, si nosotros leemos la palabra de Dios, particularmente el Antiguo Testamento, nosotros podríamos bien evangelizar con el Antiguo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no había una revelación tan completa como la hay en el Nuevo Testamento, y en ese sentido es un misterio. Pero también es un misterio, por lo menos en la época de Pablo, porque había mucha gente que nunca lo había escuchado, y ese misterio le tenía que ser revelado. Hoy en día cada vez es menor el número de personas, hermanos, que han escuchado cada vez es menor el número de personas que no han escuchado esto, y tal vez para ellos también es un misterio. Sin embargo, nosotros debemos de ser poderosos sembradores de iglesias. Me llama la atención también, hermanos, que cuando el apóstol Pablo, si ustedes leen cada una de sus 13 epístolas que él escribió, Pablo, cuando escribía a las congregaciones, les pedía que oraran por él. Pero no sé si han notado algo. Pablo prácticamente nunca pide algo para él. Pablo nunca tiene una petición personal. Pablo nunca tiene una petición que tenga que ver con su vida particular en sí. Pablo siempre que pide oración, pide que oren por la obra, por el trabajo que él como sembrador de iglesias hacía. Porque para él eso era lo más relevante. Para él lo más importante en su vida, hermanos, era que él, como sembrador de iglesias, necesitaba ese poder de Dios en su vida. Y sabía que en la medida en la que él contara con el poder de Dios en su vida, él iba a poder crecer. Pablo fue un sembrador, pero un poderoso sembrador de iglesias que comprendía que sin el poder de la oración, hermanos, él no podía avanzar para ningún lado. Él no podía llevar a cabo nada. Insisto, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Pablo, casi en cualquier lugar a donde iba, la gente escuchaba, la gente creía, la gente se bautizaba y había iglesias formadas. Eso es algo que a mí siempre me ha llamado la atención. A donde Pablo iba, la gente escuchaba, la gente creía, la gente se bautizaba y surgía una nueva iglesia. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué ocurría eso en la época de Pablo? Hay muchos estudiosos de la Biblia que no logran ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Hay quien dice que en virtud de que el evangelio era algo nuevo, era algo no conocido, a la gente le parecía un mensaje atractivo. Y entonces la gente lo escuchaba con mucha atención. Hay quien dice, no, ese crecimiento, ese resultado ocurría porque el imperio se había propuesto acabar con ese camino, con el evangelio, y ante la oposición la gente le llamaba la atención porque querían acabar con eso, y entonces la gente escuchaba ese mensaje y terminaba siendo atrapado por el mensaje del evangelio. Yo no dudo que estas dos puedan ser razones por las cuales, hermanos, el evangelio creció de manera particular en la época de Pablo, como no le ocurre el día de hoy. Pero en mi opinión, hermanos, una de las razones por las cuales la gente oía, creía, se bautizaba y formaban iglesias era porque la iglesia oraba por el poder de Dios. En algunos lugares Pablo se quedaba poco tiempo, en algunos unos meses y en pocos muchos años. Pero una segunda cosa que también había, hermanos, es que cuando se predicaba el evangelio, Dios obraba con muchos milagros. Había muchos milagros. Milagros de sanidad, milagros de gente resucitada, milagros de multiplicación de pan. Había muchos milagros. Y yo puedo argumentar que las primeras dos razones que algunos estudiosos de la Biblia dicen que para que la obra creciera o se escuchara pudieran ser viables, pero los milagros, ¿sí me explico? Los milagros no eran resultado de que la gente le llamara la atención a algo nuevo. Los milagros eran resultados del poder de Dios. Y Pablo llegó a ser un poderoso sembrador de iglesias porque siempre estaba pidiendo a los demás que oraran por él. Eso no implicaba que el trabajo era fácil. Vayan conmigo al libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 19 al 21.
Hechos capítulo 14, versículos 19 al 21. Y vamos a ver también algo muy interesante en este pasaje de la Biblia. Hechos capítulo 14, versículos 19 al 21. Él era un poderoso sembrador de iglesias, pero eso no significa que la obra le fue fácil. Dice Hechos capítulo 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Hermanos, Pablo está pasando por una situación muy complicada. A la gente, decía yo hace rato, oía, creía, se bautizaba y formaba iglesias, pero no era el 100% de la iglesia, de las personas. Ojo, no era el 100% de las personas. Había gente que se oponía. Y se oponía tanto que incluso, hermanos, motivados por otros, querían acabar con la vida de Pablo, y en este caso lo apedrean creyendo que él estaba muerto. Entonces, un poderoso sembrador de iglesias no es el que va por todos lados y gana a mucha gente. Un poderoso sembrador de iglesias es el que sabe y está consciente que en algún momento dado va a tener que pagar un costo en su vida, que va a tener que enfrentar riesgos, que va a tener que enfrentar problemas, que va a tener que enfrentar necesidades. Y entonces quiero que pensemos en la siguiente idea, hermanos. Ya leímos este pasaje, quiero que vayamos a Hechos capítulo 12, versículo 1. En el 14 vemos que él es apedreado, pero decía yo hace rato que Pablo era alguien que pedía siempre a los demás que oraran por él. Pero ojo, hermanos, la oración no elimina la adversidad. Es algo muy importante que tenemos que entender. La oración no elimina la adversidad. Entonces, ¿para qué sirve la oración? Para que cuando llegue la adversidad, un poderoso sembrador de iglesias soporte. No se desaliente, no se desanime y quiera seguir adelante. ¿Sí me explico? Para eso sirve la oración. Para que no haya desaliento y pueda continuar. Pablo, dice la Biblia, fue apedreado, fue tomado como muerto, no estaba por la gracia de Dios, se levanta, sigue anunciando el evangelio y además lo hace en otros lugares, en Listra, en Iconio y en Antioquía. Pero quiero que vayamos ahora a Hechos capítulo 12, hermanos. Si se dan cuenta, leímos Efesios, y ahorita vamos a regresar a él otra vez. Dice Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, el primer mártir, hermanos, del Nuevo Testamento. La iglesia oraba por ellos, sí, pero en este caso, dice la palabra de Dios, el rey toma a este hombre y lo mata. El primer apóstol muerto. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, lo ideal no siempre es alcanzable. Por eso es ideal. Si no, diríamos la realidad. Lo ideal sería que la iglesia toda fuera ganadora de almas. Toda. Decía yo hace rato en mi oración, a lo mejor por las circunstancias que ustedes y yo querramos, nunca vamos a ir a ningún lugar. Ok, está bien. No lo justifico, pero está bien. Es entendible. Pero por lo menos deberíamos de ganar almas. Y si no, por lo menos deberíamos orar por quienes sí las están ganando. ¿Sí me explico? Ahora bien, quiero repetir. Todos deberíamos, lo ideal sería que todos nos involucráramos.
pero lamentablemente lo ideal no siempre es alcanzable. Lo correcto es que todos evangelicemos. Es una responsabilidad de todos. Y que además de eso, oremos por quienes sí están ganando almas. Dice la Biblia, la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro, quien está en la cárcel. Vamos a regresar a Efesios. Y en Efesios capítulo 6 que leímos hace un momento, al hablar de este poderoso sembrador de iglesias, nos vamos a dar cuenta que Pablo, hermanos, había pedido oración por 3 cosas. Dice la palabra de Dios de nuevo en Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Un gran predicador, hermanos, un escritor de libros, dijo un día, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder, nada de oración, nada de poder. Otro gran predicador dijo en cierta ocasión, Dios no hace nada que no sea la respuesta a una oración. Y Pablo lo sabía. Por eso cuando Pablo, hermanos, escribe a la iglesia de Éfeso, les dice, hey, considérenme en sus oraciones, para que cuando yo abro mi boca, hable palabras sabias. Ahora, eso es algo muy importante. Nosotros debemos de orar para que los que predican, para que los que ganan almas, para que los que están estableciendo iglesias hablen palabras sabias. Pero eso no nos evade la responsabilidad de estudiar, la responsabilidad de aprender, la responsabilidad de estar preparados para que la palabra que predicamos sea palabra dada con sabiduría. Dice Pablo, oren por mí para que hable sin temor. Para que si estoy con un rey, si estoy con un gobernante, si estoy con una persona o si estoy con una multitud, yo pueda hablar con temor, que no me achique, que no me avergüence, que pueda predicar con denuedo. Y la tercera cosa, oren por mí para que solamente hable el Evangelio. Hay ocasiones en que quisiéramos convencer a la gente con buenos argumentos, con nuestro propio conocimiento. No, lo único que tenemos que predicar es el Evangelio. Y Pablo dice, oren por mí. Aquel poderoso sembrador, hermanos, sabía que uno de los elementos más valiosos para su ministerio era la oración. Por eso para él también orar era una disciplina básica. Quienes predicamos, si queremos que nuestro mensaje llegue al corazón de la gente, necesitamos orar. Orar, orar, orar. Si quienes evangelizamos o predicamos no oramos, no dedicamos tiempo suficiente, nuestra palabra no va a llegar al corazón de la gente. Va a llegar a su mente, le va a parecer tal vez bonita, tal vez atractiva, en el mejor de los casos, o simplemente la gente no lo va a escuchar. Pero si como Pablo oramos, la palabra va a llegar a su mente, a sus oídos, a su corazón, y la gente se va a convencer. El Espíritu Santo lo va a convencer y probablemente crea en Cristo. Vayan conmigo, por favor, al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 9. En este pasaje de la Biblia, precisamente Pablo, ese poderoso sembrador de iglesias, era alguien que oraba por las iglesias, que oraba por la congregación, que oraba por aquellos a quienes les compartiría o les había compartido de Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 9 al 11. Tenemos que orar nosotros, hermanos, como individuos, como familias, como iglesia, para ser poderosos sembradores de iglesias. Y orar al Señor para que podamos nosotros ver algún día también ese tipo de milagros. Gente convirtiéndose a Cristo, gente escuchando, gente creyendo, gente bautizándose. Pero para que eso ocurra, tenemos que nosotros ser oradores comunes, personas de buen testimonio también. Porque muchas veces nosotros podemos ser el tropiezo para que las bendiciones no lleguen. Por eso tenemos que
orar, orar, orar. Dice Romanos 1, del 9 al 11. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes, de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué un poderoso sembrador de iglesias, hermanos, necesita orar? Vamos a segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Estoy en la recta final del mensaje de hoy. Poderoso sembrador de iglesias. Un sembrador es paciente. Un sembrador trabaja. Un sembrador es perseverante. Un sembrador espera. Un sembrador sabe que puede haber buen fruto, poco fruto o mucho fruto. Pero es perseverante, espera. El sembrador de iglesias hace lo mismo. El predicador del evangelio hace lo mismo. Sabe que puede haber poco fruto, nada de fruto o mucho fruto, pero persevera. Persevera, limpia la tierra y vuelve a empezar otra vez. Y sobre todo, si quiere ser un poderoso sembrador de iglesias, tiene que recordar algo. Hermanos, lamentablemente ahorita ya no solamente hay guerra entre Rusia y Ucrania, que ya nadie piensa en ellos, ¿no? Ahora es Israel. Israel primero contra este grupo terrorista, Hezbollah, el Líbano, Yemen, y ahora otro país, Irán, ¿verdad? Ha atacado al pueblo de Israel. Y yo quiero pensar, quise utilizar esta imagen, ¿verdad? Un tiro al blanco, que los soldados están así, ahorita están así, ¿verdad? Mirando a quién van a disparar. Algunos lo hacen con cohetes, algunos lo están luchando ya cuerpo a cuerpo, algunos lo están haciendo a través de sus aviones, pero en estos días esas miras están, hermanos, fijas en objetivos, listas para destruir a quienes consideran sus enemigos. Hay alguien que está así mirándote a ti. Si tú eres un poderoso sembrador de iglesias, una mujer, un hombre que le gusta predicar el evangelio, quiero que sepas que todos los días hay alguien que te tiene en la mira. A ti, a tu familia o a la iglesia. Dice 2 Corintios 4:4 y después Mateo 13:19. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué Pablo pedía que oraran por él? ¿Y por qué Pablo oraba también? Porque sabía que entre más le hablara a la gente, el enemigo más tapaba sus ojos, los ojos de su entendimiento. Hay ocasiones en que es desesperante compartirle de Cristo a la gente y ver que parece que no lo entienden, que escuchan y no creen o no se comprometen. Satanás está cegando el entendimiento. Pero vamos a ver lo que dice Mateo, vamos a recordar lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 19. Entonces, hermano, hoy tú y yo, cada uno de nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos orar por nuestros misioneros para que sean poderosos sembradores de iglesias. Nosotros tenemos que ser poderosos sembradores de iglesias, ser ganadores de almas, personas que oran. Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 13, versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata. Hermanos, quiero compartirles un testimonio. Hace unos días le compartí de Cristo a una persona. Estábamos platicando de frente y me platicaba que él pues ha tenido prácticas no adecuadas, ¿verdad? Hoy en día la gente está muy metida en la adivinación, en la brujería, en la santería, en todo ese tipo de artes oscuras. Le compartí el evangelio
e hice una oración por él, por esta persona. Y me dijo, aquí está a mi lado. Le digo, disculpa. Dice, el diablo está a mi lado siempre. Y ahorita, mientras usted está hablando y mientras usted está orando, aquí está, me está mirando. Está aquí a mi lado. Y yo le dije, no tengas miedo. Porque Dios es todopoderoso. Le dije, no importa lo que tú hayas hecho. El trato que hiciste con Él, Dios tiene el poder de romperlo, de salvarte, de librarte y de darte otra oportunidad. Y me insistía, aquí está, aquí está. Todo el tiempo que he estado aquí, lo puedo ver. Y yo le insistí, no te preocupes, Dios está con nosotros. No temas, le dije, Él tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Dice la Biblia, Jesús les advirtió a la gente y le dijo, salgan a sembrar. Pero el enemigo, cuando ustedes siembren la palabra, va a ir y la va a arrebatar. Porque tiene en la mira a aquel que está escuchando, pero también a aquel que está hablando. Necesitamos orar. Necesitamos confiar en Dios. Necesitamos no tener temor. Necesitamos estar seguros de quién está con nosotros. Necesitamos proclamar que Él es poderoso. Y si nosotros clamamos, el Señor puede abrir puertas. Quiero que vayamos por favor a Colosenses capítulo 4, es el último pasaje que voy a leer en este día, en este primer sermón de este mes misionero que se llama Poderoso Sembrador de Iglesias. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, lo siguiente. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La oración, hermanos, es la comunicación con Dios que tenemos aquellos que tenemos comunión con Él. La oración es el medio de comunicación con Dios que tenemos aquellos que tenemos comunión con Él. Y al tener comunión con Él, hermanos, podemos predicar la palabra con seguridad. Podemos predicar la palabra con denuedo. Podemos predicar la palabra aun cuando alguien nos diga, el enemigo está a mi lado. Porque el Señor no está a nuestro lado, está en nosotros. Para darnos ese poder, para predicar su nombre, hermanos, con poder. Conclusión. Creo que Dios busca poderosos sembradores de iglesias. Busca iglesias que sean poderosas sembradoras de iglesias. Y para eso necesitamos orar, orar, orar. Que Dios los bendiga, hermanos.